Hola, bienvenidos a la clase de hoy día. Vamos a continuar con los espacios vectoriales y los subespacios y vamos a hacer varios ejemplos para mostrar en qué consiste esta estructura. En la clase anterior vimos que un espacio vectorial es una nueva estructura que está conformada por otras estructuras, un cuerpo y un grupo abeliano, con una suma, dotado con una suma. Y este grupo abeliano son los que futuramente nosotros le llamamos vectores. Y este grupo abeliano con este cuerpo no están aislados, sino que están entrelazados a través de la multiplicación por escalar. Y eso cumple, para ser espacio vectorial, 10 propiedades, ¿no es cierto?, que son las que vimos en la clase pasada. Pero también hay otra estructura en la que nos vamos a centrar hoy día, que se llama subespacio vectorial. Un subespacio vectorial es un espacio vectorial que está dentro de otro espacio vectorial. ¿Y qué propiedades cumple? Cumple dos propiedades, según esta proposición que vemos aquí. Un subespacio, vamos a dibujarlo aquí, de acuerdo a esta proposición. Entonces, yo tengo aquí, tengo a B, y voy a tomar un pedazo de él, que se llama W. Entonces este W es su espacio de este, que es espacio vectorial, ¿no es cierto? Ese espacio vectorial, sí tiene dos condiciones. Una es que el cero vector de B, digamos, este cero vector, esté en W. Recuerda que el cero vector es único, entonces este cero vector que tiene este B por ser espacio vectorial debe quedar en este pedazo W. Y lo otro es que esta operación de si usted se toma un escalar cualquiera en los reales y se toma dos vectores de W, al hacer alfa U más B, al hacer esta combinación entre escalar vector más el otro vector, debe quedar esa cuenta en W. ¿Ya? Esas dos son las condiciones para que un subconjunto de un espacio vectorial llegue a ser espacio vectorial. Si falla alguna de las condiciones, no será espacio vectorial. Vamos a hacer estos dos ejemplos que están aquí. Vamos a mirar si R2 es subespacio de R3. Ahí quedamos la clase anterior y vamos a mirar si era subespacio o no R2 de R3. Entonces aquí hay propiedades que mirar, ¿no es cierto? La primera condición básica es que lo que decíamos es que sea un pedazo de. Entonces la pregunta que hay que hacerse aquí para responder esto, entre otras, no es la única justificación, si es cierto que R2 es subconjunto de R3. No, ¿no es cierto? No es subconjunto. Por lo tanto, menos va a ser un subespacio, ¿no es cierto? Otra manera de verlo también es que este R3 tiene un cero vector, ¿no es cierto? Y aquí el cero vector de R2 es 0,0. Y el cero vector de R3 es 0,0,0. Son distintos. Por lo tanto, el cero vector de R3 no está en R2, porque corresponden a elementos diferentes. Entonces, el número 1 no es espacio vectorial, porque uno lo puede mirar de distinta manera, pero la manera más rápida es mirar que R2 no es subconjunto de R3. 2. Q, los números racionales, ¿es subespacio de los números reales? ¿Qué cree usted? ¿Será subespacio los racionales de los números reales? Bueno, hay que ver las propiedades que habíamos visto. La primera propiedad, ¿no es cierto?, que nosotros hemos visto, es que Q está contenido en R. Sí, uno diría que sí. Primero, el 0 de los números reales pertenece a Q. Sí, estamos, ¿no es cierto? Y la tercera propiedad es que si yo me tomo un alfa en R, ¿no es cierto?,
un alfa en R, y un B, W en Q, eso es para todos estos elementos, eso es para cualquiera. Si me tomo cualquier escalar de los reales y dos elementos de Q, entonces, ¿es verdad o no que alfa por B más W sigue estando en Q? Ya. Entonces uno puede mirar, es verdad que si yo sumo un escalar que es este, que es un número real, y lo multiplico por un racional, y lo sumo con otro racional, ¿eso siempre es un número racional? Uno diría, no, hay excepciones. Por ejemplo, si me tomo alfa igual a pi, ¿no es cierto? Si usted se toma alfa igual a pi, b igual a 1, y vamos a hacer exagerado, w igual a 1. Esos son tres, estos son dos números que están en Q, ¿no es cierto? Estos tienen que estar en Q, estos tienen que estar en Q, y este tendría que estar en R, porque alfa está en el cuerpo, y el cuerpo siempre son los números reales, dijimos en el contexto de este curso. Entonces, si usted saca esta cuenta, vamos a sacar esta cuenta. Entonces, si usted hace alfa, o sea, si hace alfa, vale decir pi, por b, por 1, más w, que es 1, eso da como pi más 1. Y pi más 1 no pertenece a Q, pertenece a R, pero no a Q. Y yo quiero que Q sea su espacio, por lo tanto esta combinación debería estar en Q, no está en Q. Por lo tanto, de aquí concluimos, ¿no es cierto?, que Q no es su espacio de R. Lo mismo acá arriba, deberíamos haber anotado nuestra conclusión. Nuestra conclusión es que R2 no es su espacio de R3. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestras respuestas a ambos ejemplos. Estos son ejemplos que no cumplen ser subespacios del espacio que se está mirando. Ya. Vamos a pasar a la próxima lámina. Ya. Tenemos muchos ejemplos de subespacios vectoriales que nosotros conocemos. Recuerde que los espacios vectoriales que nosotros vamos a mirar mayoritariamente en este curso van a ser, ¿qué espacios vectoriales nosotros mayoritariamente vamos a tomar en el curso? Vamos a tomar, por supuesto, Rn. Este va a ser un espacio de trabajo para nosotros. Vamos a mirar los polinomios, ¿no es cierto? Los polinomios de grado menor o igual a n, los polinomios. Vamos a mirar las matrices de orden n cruz m con coeficientes en R. Ese también es otro espacio vectorial que nosotros vamos a trabajar. Y también el espacio de las funciones, de E a R. Esos generalmente van a ser los espacios que nos vamos a mover en este curso. Y mezclas de estos, y mezclas de estos. Entonces aquí se toman subconjuntos de estos. Y veamos qué subconjuntos son exitosamente subespacios de los espacios que me dice. Primero, las matrices triangulares superiores o también inferiores de orden n, o sea, cuadradas, forman un subespacio de las matrices de orden n. ¿Ya? Ese es un ejemplo de subespacio. ¿Ya? ¿Quién más es ejemplo de subespacio vectorial? Las matrices simétricas o también antisimétricas de orden n forman también un subespacio de las matrices de orden n. Y este es otro ejemplo que está situado en el espacio vectorial de las matrices. ¿Ya? Ese es otro ejemplo que está situado en el espacio vectorial de las matrices. Entonces las matrices diagonales de orden n forman un subespacio de las matrices de orden n. Ahora si miramos, nos vamos a cambiar a este espacio vectorial, a otro espacio vectorial. Estos tres que están aquí
estos tres estaban en el espacio de las matrices, ¿no es cierto?, de orden n. Ahora estábamos situados en este. Ahora si miramos otros subespacios, dice, cada recta, o el plano mismo, que pasa por el origen de Rn, es un subespacio vectorial de Rn. Entonces aquí también estamos situados, ¿no es cierto?, aquí en el espacio vectorial Rn. Entonces, cada recta o plano que pasa por el origen de Rn es un subespacio de Rn. El conjunto solución del sistema homogéneo, ese sistema homogéneo que nosotros cuando lo igualamos a 0, 0 cada ecuación, también es un subespacio de K a la n. Recuerde aquí que en nuestro curso K, ¿no es cierto?, es R. Nuestro K es R. El conjunto de las funciones, o sea, estamos en este espacio ahora, este es el espacio de las funciones. El conjunto de las funciones pares es un subespacio del espacio de funciones de R en R. Aquí estamos situados los polinomios, R a la n de X. Los polinomios en la variable X con coeficientes en K de grado menor o igual que n, incluyendo el polinomio nulo, es un subespacio vectorial del espacio de los polinomios. Entonces, aquí tenemos 7 ejemplos de subespacios vectoriales. Vamos a precisar uno de ellos, voy a demostrar este, los demás se hacen igual, con las mismas propiedades, porque el conjunto de las funciones pares es un subespacio de las funciones. Vamos a tener que aplicar las propiedades que vimos recién, ¿no es cierto?, para el subespacio. Dice, ejemplo, el conjunto de las funciones pares es un subespacio de las funciones de Rn. Entonces, para eso hay que probar la primera propiedad. La primera propiedad es que el cero vector de las funciones, ¿cuál es el cero vector de las funciones? La función nula está en las funciones pares. Entonces, lo primero es, ¿cómo se describen las funciones pares? ¿Cómo describimos las funciones pares? Entonces, las funciones pares están descritas como las funciones que van de R en R, aquí de R en R, pero que al aplicarle f de x es igual a f de menos x. F de x es igual a menos f de x. Así se caracterizan el conjunto de las funciones pares. Entonces, lo primero hay que probar que el cero vector pertenece, ¿no es cierto?, al espacio de las funciones pares. Vamos a ver aquí, al espacio de las funciones pares. Entonces, el cero vector es la función nula, 0f, la función nula. Entonces, en primera instancia, podemos comprobar que la función nula es una función par. ¿Por qué? Porque al aplicarle la función nula menos x, me queda 0. Y al aplicársela al x, también le queda 0. Por lo tanto, queda igual que 0 de menos x es igual a 0 de x. Entonces, se cumple que el cero de las funciones es una función par. La segunda propiedad la vamos a dividir aquí. Aquí vamos a poner dos funciones y vamos a probar que la suma de las funciones, que f más g, pertenece a las funciones pares, cuando f y g son dos funciones pares. Entonces vamos a mostrar por qué f más g es par. Entonces tenemos que ver que f más g de menos x es igual a f más g de x. Comencemos. F más g de menos x, como las funciones separan la suma por propiedades de las funciones, me queda que f de menos x más g de menos x. Pero f de menos x, por ser una función par, es igual a f de x, y g de menos x, por ser una función par, es igual a g de x. Por lo tanto, f más g de x. O sea, he demostrado aquí que f más g de menos x es igual a f más g de x. Por lo tanto, f más g es una función par. Cuando esta es par y esta es par. Nos falta mostrar que un escalar por una función pertenece a una función par. Cuando f es una función par. Que f sea una función par quiere decir, ¿no es cierto?, esto, ¿no es cierto?,
que f de x es igual a f de menos x. ¿Qué quiere decir aquí lo mismo? ¿Qué quiere decir que f y g sean par? Que f de x es igual a f de menos x, y g también. Y g de x es igual a g de menos x. Por eso se puede obtener esto que está aquí, este paso. Ahora, un escalar por una función valorada en f de menos x. Esto es igual al escalar alfa por f de menos x. Pero como la función f es par, yo puedo decir que esto es f de x y me queda alfa f de x. Por lo tanto, un escalar real, ¿no es cierto? Un escalar que está en R, ojo, el escalar siempre está en R para nuestras cuentas de nuestro curso, se tiene que, un escalar por una función es una función par. Por eso, el conjunto de las funciones pares es un subespacio vectorial de las funciones. También esto se puede mirar junto. Esto también se puede unir aquí, si usted quiere lo mira junto y prueba que alfa f más g pertenece a las funciones pares. Eso quiere decir que estas dos propiedades se han unido en una, ¿ya? Pero cuando uno está iniciando, mostrar que algo es subespacio es tal vez bueno separar la propiedad. ¿Ya? Entonces aquí usted tiene un ejemplo de cómo proceder para probar que algo es subespacio de otro, probando las tres propiedades. 1, 2, 3. O bien juntando esta en una sola propiedad. Ya. Avanzamos a nuestra próxima lámina. Aquí tenemos algunas observaciones. Cuando yo tengo un espacio vectorial B, hay un subespacio que es muy pequeño, de él, por supuesto, y otro espacio que es el más grande de él. Entonces, aquí vamos a mirar. Dice que B es un subespacio de B. O sea, esta observación me dice que todo espacio vectorial es subespacio de sí mismo. ¿Ya? También la propiedad o la observación 2 me dice que el nulo, el vector nulo, es un subespacio vectorial de B. Entonces, la propiedad 2, esta propiedad 2 que está acá, me dice a mí que el conjunto formado por el cero vector es un subespacio vectorial de B. Y se llama espacio nulo. Entonces tenemos en un espacio vectorial B, ¿cuál es el subespacio más grande que tiene? El subespacio más grande que tiene es el mismo. Pueden haber otro entre medio. ¿Y cuál es el subespacio más pequeño que tiene? Digamos, el cero vector. Entonces, un espacio vectorial tiene muchos subespacios, pero hay uno que es más grande y otro que es más pequeño. ¿Ya? El cero vector es el más pequeño. 3. Si tengo dos subespacios vectoriales y puedo sumar los elementos, claro, puede sumarlos, porque recuerde que en un espacio vectorial está definida lo que son las sumas de vectores. Entonces así sumo yo dos subespacios vectoriales. ¿Cómo sumo dos subespacios vectoriales? Como la suma de sus elementos, donde el primer elemento está en U, porque va a ser U más W, y el segundo elemento está en W. Y eso corresponde a ser un subespacio vectorial de B. ¿Por qué? Porque ambos son sub de B. Por lo tanto, la suma de estos subespacios, entendida como la suma de subvectores, es un subespacio de B también. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calcula esta suma en un ejercicio concreto? Lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Vamos a trabajar con la suma de subespacios. Vamos a la lámina siguiente. Aquí tenemos varios ejemplos de más subespacios vectoriales. Entonces, este ejemplo me dice que todo el plano que pasa por el origen es un subespacio vectorial de R3. ¿Ya? Todo plano que pasa por el origen es un subespacio vectorial de R3. Recuerdo que esto es importante porque usted en la unidad número 1 estuvo trabajando para calcular ecuaciones del plano, ¿se acuerda? Y ecuaciones de la recta. Entonces aquí los vamos a ocupar. Dice que todo plano que pasa por el origen, recuerde que la característica de los espacios vectoriales
es que los espacios vectoriales tienen un vértice común, y ese vértice común es el cero vector, ¿ya? Entonces, todo plano que pasa por el origen es un subespacio vectorial de R3. Toda recta en Rn que pasa por el origen, ¿por qué? Porque son subespacios, entonces tienen que tener este vértice común. Es un subespacio de Rn, para n igual 2 o n igual 3. Este ejemplo que está aquí, me dice que el 0, 1, 0, no es subespacio vectorial de R3. ¿Por qué? Porque el conjunto formado por el 0, 1, 0 no es subespacio de R3. ¿Por qué pasará esto? Pasa porque, vamos a explicar aquí, ¿por qué pasa que ese no es subespacio vectorial de R3? Porque recuerde que la primera propiedad es que sea subconjunto, la cumple. Este conjunto es subconjunto de R3, pero la segunda condición es que el cero vector de R3, ¿cuál es el cero vector aquí? El cero vector de R3 es 0,0,0. Y este cero vector no pertenece a este conjunto. Como el cero vector no pertenece a ese conjunto, entonces yo puedo decir que este conjunto no es subespacio de R3. ¿Sí? Ya. ¿Por qué el intervalo 0,1 no es subespacio de R3? ¿Por qué no es subespacio de R3 ese intervalo 0,1? ¿Por qué? Vamos viendo. ¿Por qué este no es subespacio de R? ¿Por qué el intervalo? Bueno, el intervalo ¿es subconjunto de los reales? Sí, es subconjunto de los reales. ¿Cumple ese? El 0,1, sí, es subconjunto de R. El 0 de los reales pertenece al intervalo, sí, pertenece. Pero falta una propiedad, ¿no es cierto? Que si yo me tomo un escalar por un elemento de este intervalo y lo sumo con otro elemento, sigue estando esa combinación, sigue estando en el intervalo. Veamos. Me voy a tomar alfa igual a 1. Me voy a tomar b igual a 1 y w igual a 1. Entonces, si hacemos la combinación alfa b más w, ¿cuánto me da eso? 1 por 1, 1, más 1, 2. Y ese 2 no pertenece al intervalo. O sea que la combinación de estos elementos, que era la segunda o tercera propiedad para que sea subespacio, no pertenece al intervalo. Por eso el intervalo 0, 1 no puede ser subespacio de los números reales, porque no cumple que esta combinación quede en el intervalo. También este ejemplo número 3, que dice que si tengo U igual a todos los x, y, z en R3, tales que cumplen esta ecuación, y W, todos los elementos de R3 que cumplen esta otra ecuación, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces decimos que U inter W está formado por este conjunto? ¿De dónde sale que U inter W está formado por este conjunto? Ya. Lo mismo las funciones continuas. Las funciones continuas sobre el intervalo AB es un subespacio vectorial de las funciones sobre ese intervalo. Yo me voy a detener en este ejemplo. ¿Ya? En ese ejemplo. Vamos a ir a la lámina siguiente y vamos a mirar este ejemplo con más detención. Dice que tengo U, un conjunto formado por todos los x, y, z, tales que x menos 3y más 2z, ¿no es cierto?, es igual a 0, y el w, lo x, y, z, perteneciente a R3 también, dada por esta otra ecuación. Entonces,
cómo aquí nosotros determinamos la intersección. Entonces, ¿por qué se caracteriza una intersección? Por tener elementos comunes, ¿no es cierto? Son los elementos comunes a ambos conjuntos. Entonces, ¿quién sería aquí? U inter W. U inter W son los elementos que están a la vez en U y que están en W. Entonces, van a ser todos los X, Y, Z en R3, tales que cumplen las dos ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones? Tales que X menos 3Y más 2Z es igual a 0. Y, ¿cuál es la otra? X menos Y más Z es igual a 0. Entonces aquí tenemos un nuevo conjunto que se llama intersección de estos dos conjuntos y me dice a mí cómo determinar la intersección, ¿ya? Bueno, estos son subespacios en realidad, ¿no es cierto? Porque aquí tengo, ¿no es cierto?, una ecuación, digamos, homogénea, una ecuación homogénea, ecuación lineal homogénea. Entonces, por las propiedades de subespacio que vimos hace ratito, estos son subespacio vectorial de R3. Entonces, ¿cómo determinamos la intersección? Para determinar la intersección tenemos que resolver este sistema que nos queda. Entonces vamos a tener que resolver aquí el sistema, para saber cuáles son los elementos comunes. Entonces resolvemos el sistema, este sistema, X menos 3Y más 2Z igual a 0, y X menos Y más Z igual a 0. Este es un sistema. Y para resolver este sistema nosotros tomamos la matriz homogénea. Entonces le vamos a hacer pivotes. Estos son los coeficientes de X, los coeficientes de Y, los coeficientes de Z. Vamos haciendo operaciones elementales fila. La fila 1 por menos 1 más la segunda. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos aquí ¿qué obtenemos ahí? ¿Vamos haciéndolo? Ya, entonces usted lo habrá hecho, entonces este queda 1 menos 3, 2. ¿Ya? Y la segunda fila es la que nos cambia, ¿no es cierto? Entonces aquí con la operación que hicimos, quedaría 0, 2, menos 1. Vamos a multiplicar la fila 2 por menos 1. ¿Qué nos queda? La fila 1 nos queda igual. Y nos queda 0, menos 2 y 1. Entonces aquí nosotros podemos tener nuestros dos pivotes o nuestras dos columnas de la identidad. Mire, vamos a aprovechar este 1 que está aquí y este 1 que está acá. Entonces para eso tendríamos que hacer 0 aquí, ¿cierto? Entonces para eso hacemos la fila 2 por menos 2 y la sumamos a la primera. ¿Y qué nos quedaría ahí? Nos quedaría 1, 1, 0, 0, menos 2 y 1. Ya. Entonces aquí tenemos dos pivotes que son este y este. Por lo tanto, tenemos una variable libre que es y. Vamos a decir que y vale t, un número real. Y aquí entonces, ¿cuánto vale x? X, ¿no es cierto?, vale menos t. E y, ¿cuánto vale y? Y vale 2t. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra intersección? U inter W. Entonces, ¿quiénes son? Después de resolver el sistema, son todos los X, Y, Z en R3.
tal que existe un t, que nosotros hemos llamado t, en los números reales, tal que x, y, z es igual a ¿quién? Voy a factorizar por t. Si factorizo por t, ¿qué me queda? El x me queda menos 1, porque está el t. El y, 2. Y el z, no, me equivoqué. Aquí valía z, sorry. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Entonces z ya. X, entonces este valía x y este valía z. Entonces aquí el y vale t, x, el y es el que vale t, entonces el x vale menos t y el z 2t. Entonces aquí vamos a factorizar. Entonces el x vale menos 1, el y, aquí tengo que borrar aquí. Ya, ahora vamos a volver con nuestro ejercicio, para anotarlo como corresponde. Ya, entonces el x vale menos 1, porque t por menos 1 es menos t. Entonces aquí sería 1. ¿Y cuánto vale el z? 2. Y ese sería, ¿no es cierto?, nuestro espacio de U inter W, ¿ya? Entonces, muy importante aquí que como herramientas estamos ocupando los sistemas de ecuaciones lineales. Siempre en este tópico, en esta unidad 3, nuestras herramientas van a ser los sistemas de ecuaciones lineales. Eso es muy importante, ¿ya? Porque si no podemos resolver bien un sistema de ver cuántas variables independientes y cuántas dependientes tenemos aquí, esto es crucial para obtener esto, ¿ya? Es crucial, ¿no es cierto?, darse cuenta cuántos parámetros hay, cuántas variables libres me quedan a mí al determinar las características de un subespacio vectorial. Ya. Vamos a pasar a la lámina siguiente. Ya. Aquí tenemos otro ejemplo que tiene que ver un poco con la forma de mirar o cómo usted mira los espacios vectoriales. Entonces este ejemplo dice, ¿es posible determinar un subespacio vectorial de R2 que pase por los puntos A, 2,5 y B, 5,5? Después de todo lo que hemos visto, ¿qué diría usted? Uno puede entretenerse y puede dibujar los puntos, ¿no es cierto? Podríamos dibujar los puntos, hacer un sistema coordenado, ¿no es cierto? Y dibujar los puntos, pero la respuesta no está en el dibujo, ayuda a visualizar. Ya. Aquí tendríamos nuestro punto A. ¿Ya? Nuestro punto A y nuestro punto B. Ya. Tendríamos nuestro punto A y nuestro punto B. No, aquí nuestro punto A. 2,5. Aquí nuestro punto A. Entonces, tendremos aquí nuestro punto A y nuestro punto B. La pregunta ¿es posible determinar un subespacio propio? ¿Qué quiere decir propio? Que esté contenido propiamente, que no sea igual a R2, que pase por A y por B.
Uno al mirar esto, bueno, podría inclinarse a dibujar, ¿no es cierto? A dibujar, si tiene 2 puntos, lo natural sería pensar que lo que pasaría por esos 2 puntos es una línea recta, ¿no es cierto? Podríamos pensar aquí que nosotros podríamos trazar la línea. Con buena paciencia, usted lee que eso es una línea recta, que pasa por A y por B. Pero si trazamos esta línea recta que pasa por A y por B, ¿no es cierto? Que podría ser un subespacio, ¿no es cierto? Porque ¿quiénes son los subespacios de R2? Los subespacios de R2 es una recta vectorial, o el cero vector, o todo R2, no hay más. Entonces, cuando tengo R2, ¿cuáles son los subespacios vectoriales que tiene R2? Es el cero vector, es subespacio de R2, la recta que pasa por el origen es subespacio vectorial de R2, o todo R2. Recuerde que R2 es subespacio de sí mismo. Estos son todos los subespacios de R2. Entonces, lo que uno podría pensar, la recta, pero ¿qué pasa con la recta que pasa por A y por B? Esta recta no pasa por el origen. Al no pasar por el origen, no tiene un vértice común. Al no pasar por el origen, el 0,0 no pertenece a la recta que pasa por A y por B. Por lo tanto, no es posible. ¿Por qué? Porque falla la condición de ser subespacio que el cero vector pertenezca a la recta. Y cualquier otro intento que usted haga no va a funcionar porque el cero vector no va a pasar por esto, ¿ya? Entonces yo le pido que reflexione sobre esto y que vea por qué estos tres conjuntos son los posibles subespacios de R2, ¿ya? El cero vector es subespacio de R2, la recta que pasa por el origen y R2 mismo, ¿ya? Estos son los 3 posibles subespacios de R2. ¿Ya? Entonces aquí, ¿es posible determinar un subespacio que pasa? No, no es posible, no es posible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el cero vector no pertenece a la recta que pasa por A y por B. Sigamos entonces. Ya, vamos a ver intersecciones. ¿Se acuerda que hace poco vimos la intersección de dos subespacios? Y nos dio un subespacio que dependía del parámetro T. Ahora me da una definición. Dice, y esta definición tiene que ver con lo que se llama espacio generado. Un concepto muy importante y relevante en este curso. Espacio generado por S. El espacio generado por S, que se va a notar es con este símbolo, que significa generado por S, está dado por la familia de todos los subespacios vectoriales de B que contienen a S. Entonces, está dado. ¿Cómo se puede leer esto de una manera más trivial? Dice que el espacio generado por S está dado por la intersección de todos los subespacios, ¿no es cierto?, que contienen a S. De todos los subespacios, le intersecta a todos que contienen a S. Y eso se llama generado por S. Esta definición no es operacionalizable en un ejercicio, porque usted dice, bueno, tendría que encontrar todos los subespacios de un espacio vectorial para ver recién el generado. Claro, eso dice la definición. Entonces, si usted mira el generado por el conjunto vacío, ¿quién será el generado del conjunto vacío? La intersección de todos los subespacios que contienen al vacío. Si intersecto todos los subespacios, ¿cuál es el más pequeño que queda? El cero vector. Por eso el generado por el vacío es el cero vector. Se hace el generado de todos los subespacios que contienen a B. De todos los subespacios que contienen a B, es el B mismo. Por eso el generado por B es B. Esta definición es poco operacionalizable al hacer los ejercicios. Por lo tanto, más adelante vamos a caracterizar. Esta definición se va a caracterizar. Y se va a caracterizar en algo que me permita ser más operacionalizable, que lo pueda operar yo algebraicamente a través de suma. Y se va a caracterizar a través de un concepto que se llama combinación lineal, que viene en 2 láminas más. ¿Ya?
¿Cómo se va a notar cuando yo hago el generado por un vector? Por ejemplo, cuando usted hace el generado de varios vectores, para no andar anotando estos corchetes, se va a notar simplemente el generado del conjunto formado por B1, B2 hasta BK, se va a notar simplemente el generado por los vectores B1 hasta BK. Se van a omitir estos corchetes, ¿ya? Para efectos de notación solamente. El concepto sigue siendo el mismo. Entonces, el espacio generado, si bien es cierto, está formado, el espacio generado por un conjunto, está generado por está generado por la intersección de todos los subespacios que contienen a ese conjunto, ¿ya? Eso lo vamos a caracterizar, repito, a través de combinaciones lineales, y es muy importante cómo se anota. Así se anota. Se anota. ¿Ya? Se va a anotar así. Vamos a borrar y vamos a ir en pro de poder caracterizar lo que es el espacio generado. Proposición. Dice, sea B un espacio vectorial sobre R y S un conjunto de B. Entonces el generado por S es un subespacio. Entonces, cada vez que yo tenga un subconjunto de un espacio vectorial y hago el generado, lo transformo en espacio vectorial. Curioso. El generado, entonces aquí dice esta propiedad, que el generado por S es un subespacio de donde este subconjunto, donde subconjunto S de B. Entonces es un subespacio de B, porque B es espacio vectorial, por eso es subespacio de. Entonces dice, cuando W, si este S fuera un espacio, sería el mismo. Mire, si W es un espacio vectorial, entonces el generado por ese conjunto es el mismo espacio, porque cumple con ser el espacio vectorial. Si B es un elemento de Rn, ya sea n igual 2 o n igual 3, ¿qué representa el generado por B? Entonces el generado por B está formado por todos los subespacios que contienen a B. Entonces eso lo podemos escribir, está formado por todos los alfa B, tal que alfa es un número real. Entonces si B estamos en R2, supongamos que estamos en R2, nos vamos a situar ahí. Entonces, si yo quiero hacer el generado de 1,1, entonces, ¿quién es el generado 1,1? Son todos los múltiplos escalares de 1,1. Tal que alfa está en R. Entonces, si dibujamos esto, y dibujamos nuestro vector, y dejamos nuestro vector 1,1, aquí, vector, vértice común, el origen. Entonces, si yo hago múltiplos escalares del 1,1, por ejemplo, si este lo hago una unidad para acá, 2, 1,1, etc. Aquí, menos 1,1, menos 2, 1,1, que se forma una recta vectorial. Entonces, ¿quién es el generado de 1,1? Dice, ¿qué representa el generado por B? Aquí en R2, el generado por 1,1 representa una recta vectorial. ¿Y por qué le ponemos la palabra vectorial? Porque pasa por el origen. Representa una recta vectorial, o sea, una recta que pasa por el origen. Usted lo puede hacer para R3, que va a ser una recta que pasa por el espacio, o sea, por el espacio, ¿no es cierto? Que pasa por el 0, 0, 0, pero es una recta en el espacio, en R3. Ya, entonces representa una recta vectorial. Si hago el generado por un vector. Entonces usted se puede entretener haciendo el generado de 1,1,1. ¿Qué representa? Entonces vamos a ver qué representa. ¿Qué representa? ¿Qué representa el generado por 1,1? Entonces usted lo hace de tarea y usted sabe que la respuesta va a ser una recta, pero una recta que está en el espacio. Ya. Pasamos